Bienvenidos a tu programa Despierta con la Verdad. Hoy el Espíritu de Dios nos guía con una palabra para que cada vez más dependamos de Él. Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando hoy este mensaje han recibido promesas de Dios. Y yo sé que también que muchos de ustedes no han recibido esa promesa. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que la palabra nos engaña? ¿Será que la palabra no es real? Hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar por qué cuando hay una promesa, por qué no se manifiesta en X tiempo esa promesa. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que nosotros no hemos obedecido la palabra? Hay que mirar muchos factores porque hay algo muy claro. Cuando Dios habla es un decreto. Pero ojo, decreto, pero Él lo manda, Él no se contradice, pero cuando llega a nosotros, ¿será que nosotros la queremos obedecer? ¿Será que nosotros la queremos manifestar? ¿O será que nos relajamos y esperamos que Él todo lo haga? Yo hoy te voy a explicar algo. Dios manda la palabra, pero somos nosotros la que la accionamos, ¿sí? Cuando Él nos da la promesa, yo tengo que ir allá a arrebatar en oración esa promesa que Él me dijo, para que cuando yo esté preparado, esa promesa se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Todo es un proceso, ¿sí? Él nos da la promesa, pero yo debo empezar a construir esa promesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos desfallecen o quieren ver el milagro sin hacer ningún sacrificio. Había una promesa en Cristo, que Él iba a ir a la cruz del Calvario y que Él iba a asumir el pecado tuyo y mío, ¿sí? Pero si Él no hubiera tomado la decisión, Él no hubiera ido a la cruz, Él no hubiera asumido el pecado. Entonces quiero que pongamos, esto es de parte y parte. Él pone una parte, nosotros ponemos la otra parte. Porque si no, fuéramos robots delante de Él y era lo que Él dijera y punto. No, Él nos da la promesa. Él nos da, digamos, esa esperanza. Él nos da el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en ese caminar para poder arrebatar esa bendición. Y yo te quiero compartir esta palabra que yo sé que tú la conoces, pero es la que menos se practica dentro de las iglesias. Es en Números capítulo 23, versículo 19, donde nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿A qué quiere decir eso? Él no se equivoca. Él lo que dice, lo dice y se cumple, pero entra la segunda parte. Somos nosotros los que cumplimos. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un sacrificio para ver la manifestación de esa palabra. Entonces muchos de ustedes han recibido las promesas y se relajaron. O siguieron en desobediencia o siguieron en pecado y no se sometieron a la presencia de Dios. Te digo con todo el dolor del alma, ¿sí? Dios no se manifiesta así. Dios se manifiesta donde hay obediencia. Donde hay obediencia. Escucha eso. Por eso necesitamos hoy en el nombre de Cristo Jesús creerle a la palabra. Y cuando yo recibo la palabra de Dios, yo someterme a su presencia y clamarle al Espíritu Santo que me enseñe a arrebatar esa promesa, que qué debo de hacer, cuáles son los, digamos, los caminos o el accionar que debo de hacer para que se manifieste la promesa de Dios. Ya no sigas siendo un religioso. El religioso que hace, recibe algo y se queda esperando. No, nos tenemos que mover. Escucha, nos tenemos que mover. Cuando Dios eligió al profeta Samuel para que ungiera a David siendo un jovencito, David no fue el rey de forma inmediata. El que tuvo, siguió cuidando las ovejas de su padre, siguió allá matando leones y osos, siguió en la presencia de Dios, siguió llenándose hasta el tiempo que Dios lo había predestinado para que se manifestara la gloria de Dios y fuera el rey de Israel. Y tuvo muchas dificultades, pero él se aferró a la promesa, pero él tuvo que ejecutar. Él no se quedó relajado, él no se quedó allá con miedo o se quedó confiado. No, él dijo, voy a seguir buscando hasta el tiempo en que Dios ya me tiene listo para poder guiar a la nación de Israel.
Por eso llegó a ser el hombre, el único hombre conforme al corazón de Dios. Obedece la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Y ahí es donde necesitamos. Acuérdate que Dios, por medio de Jesucristo, le dijo a los apóstoles que lo esperaran allá en el aposento alto. Allá, que esperara que el poder del Espíritu Santo iba a descender. ¿Se imaginan si ellos no hubieran hecho caso? El Espíritu Santo no hubiera descendido sobre ellos. Pero ellos quisieron, se movieron, planearon y se reunieron allá y empezaron a orar y a clamar, a invocar la presencia del Dios soberano. Ahí es donde yo te invito. Hay promesas que Dios te ha dado durante muchos años en tu vida y no las has podido ver porque hay negligencia, hay pereza, hay conformismo y nos da la pereza de que me tengo que mover. No, muévete, muévete. Nuestro Dios es un Dios de movimiento, un Dios donde quiere que tú y yo crezcamos cada vez más. La palabra nos enseña, el perezoso no come. Dejemos de ser hoy perezosos a las promesas de Dios. Arrebatémoslas, que nos da una promesa gigante y no sabemos cómo ejecutarla. Para eso Él nos dejó al Espíritu Santo acá en la tierra, para que le clamemos a Él, para que nos guíe, para que nos muestre el camino y que cada vez más dependamos de Él. Ahí está la clave y ahí es cuando la gloria de Dios se va a manifestar en ti. Porque ves muchos hermanitos en la iglesia que sí ven la gloria de Dios y otros pasan 10, 15, 20 años y no ha pasado nada. Por eso mismo, porque nos tenemos que mover. Tenemos que ir a proclamar el Evangelio de Cristo. Necesitamos morir a la carne, al pecado, a la lujuria, a la mentira y decirle al Padre que nos limpie y nos purifique. Porque Él no es hombre, Él no miente. Él es santo, Él es perfecto. Y sus palabras son eternas y poderosas. Pero te invito hoy, muévete delante del Rey y la manifestación de su reino será reflejada en tu vida. Dios los bendiga y que este día sea lleno de la presencia del Espíritu Santo. Recuerda algo, hace todo como si fuera para el Señor Jesucristo, porque de Él viene la recompensa. Dios los bendiga.